Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar lo que corresponde a las magnitudes directamente proporcionales. Vamos a trabajar con esta diapositiva. Eh, Magnitudes directamente proporcionales. Cuando nosotros hablamos de dos magnitudes que son directamente proporcionales, significa que cuando se multiplica o se divide una por un número cualquiera, la otra también queda multiplicada o dividida por el mismo número. Sí, cuando nosotros establecemos la relación entre dos magnitudes, quiere decir, se dice que son directamente proporcionales cuando al aumentar la una, aumenta la otra. O viceversa, o sea, si disminuye una, disminuye la otra. Entre las aplicaciones de las magnitudes directamente proporcionales, nosotros tenemos la regla de tres simple, ¿ya? Y el porcentaje como dentro de esas aplicaciones. Regla de tres simple. Regla de tres porque nos dan tres valores y uno que debemos hallar. Simple porque participan dos magnitudes y directa porque participan magnitudes que son directamente proporcionales. Cuando nosotros hablamos de la regla de tres simple, consiste en que, o sea, me dan dos cantidades que corresponden a una magnitud que son directamente proporcionales y yo debo calcular la cantidad de una de estas magnitudes. Cuando me dan el ejercicio, yo organizo la información de esta forma. ¿Cierto? Me dan de una magnitud me dan dos valores y de la otra magnitud me dan uno. O sea, tengo una incógnita que debo calcular. En la misma forma en que yo organizo el ejercicio, así lo planteo. ¿Ya? No, o sea, quiere decir que no es una forma única, depende de que la forma en que tú lo organices, te va a quedar expresada la proporción. O sea, dependiendo de la ubicación de la incógnita, así hacemos el despeje. En este caso, si la incógnita queda aquí en esta parte donde estamos indicando, está dividiendo, pasaría a multiplicar. El A2 que está, la magnitud A2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y el A1 que está multiplicando pasaría a dividir. C no se mueve, por lo tanto queda en el mismo lugar. Esto. Veamos algunos problemas de donde se aplica la regla de tres simple directa. Un ejemplo, o sea, si para pintar 180 metros de pared se necesitan 24 kilogramos de pintura, ¿cuántos kilogramos de pintura se necesitarían para pintar una superficie de 270 metros? Nosotros organizamos las magnitudes, coloco los metros de pared, coloco los kilogramos de pintura que necesito, ¿cierto? Aquí digo 180, me gasto 24 kilogramos. La pregunta en 270, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Qué tipo de relación se maneja? La sacamos directamente, la sacamos de aquí. Si yo digo, si yo aumento el número de metros de pared, aumenta la cantidad de kilogramos de pintura. Por lo tanto, la relación es directa. O sea, si los metros de pared que voy a pintar son menos, hay menos pintura que voy a utilizar. O sea, que es más o menos. Entonces, en la misma forma en que organizo la información o las magnitudes, así planteo el problema. ¿Cierto? Despejo, ¿cierto? Ya sabemos lo que tiene que ver con la propiedad fundamental de las proposiciones, o hablemos de despejar, el que está dividiendo pasa a multiplicar, el 270 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 180 que está multiplicando pasaría a dividir, y eso me daría el resultado de 36. Por lo tanto, se necesitan 36 kilogramos de pintura. Veamos otro problema. Dice, durante una jornada de trabajo, 6 obreros cavan una zanja de 80 metros. Pregunta, ¿cuántos operarios se deben contratar de más si se necesita cavar una zanja de 560 metros al mismo tiempo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí no me están preguntando cuántos operarios se necesitan para cavar los 560 metros de zanja, sino cuántos de más debo contratar. Pero de todo modo yo necesito conocer cuántos se necesitan para hacer 560 para luego hacer la diferencia. Yo planteo mis magnitudes, los metros de zanja, el número de operarios. ¿Ya? Generalmente organizamos la información en el mismo orden en que me lo da el problema. Me dicen 80 metros de zanja, necesito 6 operarios. ¿Ya? La pregunta es 560, ¿cuántos? ¿Ya?
Relación directa. A más metros de zanja tengo, necesito más operarios. Por lo tanto, en el mismo orden en que organizo las magnitudes, así planteo el problema. Despejo la fórmula. Eso está dividiendo, pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Está multiplicando, pasa a dividir. Me daría un total de ¿cuánto? De 42. Es decir, para acabar una zanja de 560 metros necesito 42 operarios. Como ya se tienen 6 y me están preguntando cuántos demás debo contratar, entonces hago la diferencia. A 42, que me dan los de 560, menos 6 que tenía ya, me daría ¿cuánto? 36 operarios. O sea que se necesitan contratar 36 operarios de más para poder cavar la zanja de 560 metros. Hablemos de porcentaje. El término porcentaje se deriva de una palabra de latín que significa percento. El percento, por ciento, tiene un significado de dividir por 100 y resulta de dividir un número por 100. Es decir, si a mí me dicen, hállame el 20%, o sea, el 20% es dividir el 20 por 100. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde tanto por ciento significa de cada 100 unidades. Se usa para definir relaciones entre dos cantidades. El símbolo, que matemáticamente equivale a 0.01, y los cálculos son muy utilizados para evaluar resultados. Ejercicio. Calcula el 35% de 105. Entonces, el porcentaje es una regla de 3 simple directa. Magnitudes, número, porcentaje. Me dan el 105, que es el 100%. Me están preguntando el 35, ¿cuánto equivale? Directamente proporcional. En el mismo orden en que planteo el ejercicio, en que lo organizo, así lo planteo. Despejo. De la misma forma, el 35 pasa a multiplicar, el 100 pasa a dividir, ahí me demuestra la definición, una división por 100, ¿ya? Que eso me daría el valor de x. Por lo tanto, x me daría 36.75. Significa que el 35% de 105 equivale a 36.75. Fíjense la diferencia del ejercicio anterior. El ejercicio anterior me dice calcula el 35%. Aquí me dice qué tanto por ciento. O sea, voy a calcular el porcentaje. Entonces me dice qué tanto por ciento es 24 de 96. Entonces el 96 es el 100. Yo voy a preguntar qué porcentaje, voy a calcular qué porcentaje corresponde a 24. Directamente proporcional, en la misma forma en que organizo, lo planteo. ¿Ya? Despejo la fórmula. Aquí fíjense que aquí no está la división por 100 porque estoy buscando el porcentaje. Entonces 24 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 96 pasa a dividir, eso me daría ¿cuánto? 25. Lo que quiere decir que 24 es el 25% de 96. Fíjense este. Aquí voy a buscar el 100%. A mí me están preguntando aquí, o sea, ¿cuál es el número que su 35% es 525? Organizo las magnitudes, el número, el porcentaje, ¿cierto? Aquí tengo el 525 que equivale al 35 y la pregunta es ¿cuál es el 100%? Proporcional, directamente proporcional, planteo el ejercicio, despejo la expresión matemática, valga la redundancia, ¿cierto? Y eso me daría 1500. Lo que quiere decir que el número que su 35% es 525 es 1500. Vamos a un problema de porcentaje. Una máquina que fabrica tornillos produce el 3% de piezas defectuosas. Si hoy se ha apartado 51 tornillos defectuosos, se han apartado 51 tornillos defectuosos, ¿cuántas piezas ha fabricado la máquina? Entonces yo tengo las magnitudes, tengo los tornillos, tengo el porcentaje, ¿cierto? 51 que son los defectuosos corresponde al 3%.
el 100% cuánto es. Directa. Si el número de tornillos dañados aumenta el porcentaje. Si el número de tornillos dañados disminuye el porcentaje. ¿Ah? Entonces, en la misma forma en que organizo la información, así la planteo. Despejo el 100 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 3 que está multiplicando pasa a dividir, la X que está dividiendo pasa a multiplicar, y eso me daría un total de 1700. Recuerda siempre, ¿no? Hay que responder las preguntas. Ese es el 20% del punto. Entonces la máquina ha fabricado 1700 tornillos. Esto. Ok. Siguiente problema. Dice, en una compañía de 1230 trabajadores, 738 hablan inglés. ¿Qué porcentaje de trabajadores no habla inglés? En el video que le mandé anteriormente, lo eliminé o lo descargué porque tenía un error, gracias a uno de sus compañeros que me informó que tenía un error en el momento de la diferencia. Y le doy las gracias por la corrección. Por favor, cualquier error que tengan, esto es nuevo para nosotros estamos viviendo esta experiencia por primera vez y eso, no, aunque había hecho otros videos, pero como no es común hacerlo, van a encontrar errores, por eso le pido mis disculpas. Aquí este problema lo podemos hacer de dos formas. Una forma es de una vez obteniendo cuántos trabajadores no hablan inglés, o sea, haciendo la diferencia entre el total de trabajadores y cuántos hablan. O hallo el porcentaje de los que hablan inglés y después se lo resto al 100%, ¿no? Entonces vamos a restar cuántos no hablan inglés de una vez. 1230 menos 738, eso me da 492. Hallamos el porcentaje, organizamos las magnitudes, ¿cierto? Aquí están los trabajadores, aquí está el porcentaje. 1230 trabajadores corresponde al 100%, 492 a cuánto corresponde. Relación directa, ¿cierto? A menos trabajadores hablan inglés, menos porcentaje. Si yo tengo más que no hablan inglés, menos porcentaje, más porcentaje. O sea, la relación es más, por lo tanto es directa. De la misma forma en que organizo el ejercicio, ¿cierto? Así lo organizo, así lo planteo. Despeje 492, pasa a multiplicar, en 1230 para dividir, te daría 40. Quiere decir que el 40% de los trabajadores no hablan inglés. Este es un ejemplo común, ¿no? Incluso lo tuve de una factura de impuesto predial. Dice, por el pago de un impuesto de un predio se paga 388.800 pesos. Si el impuesto es del 5.5% del avalúo, o sea, el avalúo es el valor total del predio, pregunta cuánto es el avalúo del predio. Estamos las magnitudes, ¿cierto? Aquí está 388.000 pesos, 388.800, que es lo que me están cobrando por impuesto. Esta es la tasa, que es el 5.5%. Entonces yo quiero saber cuál es el 100%. O sea, el 100% es el avalúo del predio. Relación directa, o sea, si el predio vale más, vas a pagar más en impuestos. Si vale menos, vas a pagar menos en impuestos. Entonces la relación es directa. Entonces despejo la fórmula, ¿cierto? O la expresión. El 100 está dividiendo, pasa a multiplicar. El 5.5 que está multiplicando pasa a dividir. Y eso me daría 7.069.090 pesos. El avalúo del predio, o el predio, tiene un valor de 7.069.090 pesos. Listo. Ok. Vamos a hablar de las magnitudes inversamente proporcionales. Cuando nosotros hablamos de dos magnitudes, decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales, es que cuando yo multiplico a la una por un número, la otra queda dividida por el mismo número. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye. O viceversa. O sea, si yo divido una de las magnitudes, la divido por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Cuando nosotros establecemos una relación de magnitudes inversa, al aumentar la una, disminuye la otra. Y al disminuir la una, aumenta la otra. Una de las aplicaciones